Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. Espero que estés muy bien. Buenos días si estás escuchando esta clase más tarde. El día de hoy voy a grabarles la continuación a la clase de los concilios. Hemos ya definido qué es un concilio. Hemos hablado de concilios regionales, locales y ecuménicos. Y bueno, para entender mejor un concilio ecuménico, no dijimos que no nos estamos refiriendo a un ecumenismo básicamente sinónimo de pluralismo religioso. En este caso, en el contexto en que se dan los concilios, ecuménico tiene que ver con toda la iglesia en todos los lugares representada en estos concilios. El término ecuménico significa justamente eso, la reunión de todos los obispos, presbíteros, diáconos, pastores, más bien en lugar de diáconos, que se reúnen para, en este caso, dar unos decretos, tanto disciplinarios como doctrinales, sobre nuestra fe. Y vamos ahora a ver el concilio, que le llamamos el concilio de Nicea, el primer concilio, vamos a abordarlo en un momento. Este primer concilio tiene preeminencia por muchos factores que vamos a ver el día de hoy, y este concilio básicamente fue el que de alguna manera se fue desarrollando a lo largo de los siguientes concilios. Fue digamos, como las declaraciones que tenemos en este concilio fueron mejoradas, desarrolladas, no transformadas o no cambiadas completamente, sino se le fue añadiendo algunos términos, algunas declaraciones, incluso cristológicas y neumatológicas, es decir, respecto al Espíritu Santo por la necesidad que se estaba viviendo en su época. Entonces, el primer concilio ecuménico que tenemos en mente es el concilio de Nicea. No porque no haya otros concilios anteriores a este, pero han sido mayormente regionales. A excepción quizá de Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén, no lo tomamos como ecuménico en el sentido de que pues la iglesia todavía no estaba en todas partes, pero en ese momento la iglesia, pues su sede estaba en Jerusalén justamente, y bueno, desde ahí se discutió qué es lo que deberían hacer aquellos creyentes que no eran judíos, deberían guardar la ley o no deberían guardar la ley. Entonces se les dio básicamente esta libertad de seguir al Señor, de guardarse de los ídolos, pero no se les obligó a observar, por ejemplo, la circuncisión como una obligación para ser salvado. Esto no fue así. Sabemos que este concilio fue importante, pero el concilio ecuménico que tenemos por delante de Nicea ha marcado también mucho la cristología sobre todo. Como dijimos la clase pasada, hay dos grandes temas que los concilios piensan, reflexionan sobre ellos, y en primer lugar es la Trinidad, en segundo lugar la cristología. Como esta clase es de cristología, nos vamos a enfocar justamente en este tema, en el desarrollo del primer concilio de Nicea. Así que algo importante que debemos de notar de estos concilios es que son vinculantes para toda la iglesia, porque justamente estaba representado básicamente el mundo cristiano en este momento. Pero antes de ir a ello, fíjense lo que dice Craig Carter, este teólogo contemporáneo. Dice así: uno de los principales temas de la contemplación de los teólogos prenicenos, es decir, antes de este concilio del siglo IV, era cómo el Dios absolutamente simple, inmutable, eterno y perfecto podía ser Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los padres prenicenos o los teólogos antes del concilio de Nicea creían en el Espíritu Santo, en el Padre y el Hijo. Ahora, las relaciones que estos tenían fue cada vez más pensándose y articulándose. Continúa diciendo Carter: ¿cómo podía el Hijo ser simple, inmutable y al mismo tiempo hacerse hombre? Los arrianos renunciaron a intentarlo, a intentar entender esto o explicarlo, o incluso a sostenerlo, que era Dios mismo, no solamente un Dios, sino que Dios mismo. Dice, y en su lugar sugirieron que viéramos al Padre como eterno, simple, inmutable y perfecto, y luego viéramos al Hijo y al Espíritu como los que actúan en la historia. Así, colocaban al Hijo y al Espíritu fuera de la simplicidad de Dios. Los padres pronicenos, es decir, después del concilio de Nicea, algunos abrazaron la fórmula o el símbolo de Nicea. Estos que creen en esto, dice, consideraban que esto era una negación de su deidad esencial y por lo tanto era herético y blasfemo. Entonces, al dejar de la esencia de la usia, como hemos hablado antes,
de la esencia divina al Espíritu Santo y al Hijo, los estamos haciendo divinos o incluso los arrianos pensaban que Jesús ocupaba un lugar preeminente en toda la creación de Dios porque fue la primera criatura, decían ellos, que Dios la creó con gloria, con excelencia, pero no es igual al Padre en esencia. Decir que es semejante, como es la palabra que utilizaban los arrianos, y no igual o consustancial al Padre, para los pronicenos o aquellos que se adhirieron a Nicea y la Iglesia Ortodoxa histórica nos añadimos a este símbolo, creemos que negar la divinidad de Cristo que comparte la esencia con el Padre y el Espíritu Santo no solamente es una herejía, sino que es blasfemia. Entonces, eso es lo que estuvimos básicamente hablando en las clases anteriores. Y este concilio quiero que lo tomemos de la siguiente manera. No es un concilio meramente histórico, es decir, no solamente tiene una relevancia como histórica, también tiene una relevancia para nosotros eclesiástica. El día de hoy la iglesia que confiesa a Cristo como Señor también confiesa este concilio y lo vamos a ver inmediatamente por qué esto es tan importante para nosotros como lo fue para los primeros creyentes del siglo cuarto en adelante. Entonces, por lo tanto, comenzaremos a entender un poquito más del Concilio de Nicea en un momento más. Hubo un personaje importante en esta época que tomará preeminencia en los próximos años de Nicea, después de Nicea, incluso luchó después de incluso este concilio contra aquellos que se oponían a creer que Jesús es de la misma esencia del Padre, sobre todo. Sin embargo, Atanasio fue uno de los hombres que más ha sido defensor en estos años, en estas épocas de los cristianos primitivos sobre la Trinidad, esencialmente sobre la divinidad del Hijo. Y él nos cuenta en una carta sinodal a los obispos de África que aproximadamente hubo 318 obispos. Algunos eruditos el día de hoy piensan que había entre 200 a 300 obispos representando aquí a la iglesia. Eusebio de Cesarea, en su libro tercero de la historia eclesiástica, nos cuenta que algunos venían de Siria, Cilicia, Fenicia, Arabia, Palestina, Egipto, Tebaida, Panfilia, Tracia, Macedonia, España, Roma, estaba incluso representada España con un hombre que fue muy cercano a Constantino. Ahora, este concilio, como ustedes pueden ver, no solamente está hecho por básicamente el corazón de la controversia, que eran los alejandrinos. Tanto Alejandro de Alejandría como Arrio eran personas, Alejandro era un obispo, mientras Arrio era un presbítero, tenía una, digamos, una posición no tan prominente como Alejandro. Sin embargo, estas dos personas, estos dos personajes llegan a ser centrales en este momento, celebrado este concilio en Nicea, en Asia Menor, Bitinia, y de ahí obtenemos el nombre de Nicea entre el 20 de mayo y el 25 de julio del año 325, siglo cuarto, convocado por el emperador Constantino durante el pontificado de Silvestre I. Ahora es importante entender que este concilio fue hecho por un tema doctrinal, ¿no? Importante de Cristo. Pero realmente Constantino, su preocupación era la unidad, la paz del imperio romano. Si era motivo de controversia el tema de Cristo, pero lo que le movía realmente para él era mantener la paz. Este concilio rechazó el arrianismo, que vamos a entender un poquito más. Solo dos obispos y el predicador tan famoso Arrio de Alejandría discreparon al final de la fórmula o el símbolo de Nicea. Ahora, ¿quién fue Arrio? Arrio fue un presbítero en Alejandría, sostenía un monoteísmo absoluto. Es importante entender que muchos de los herejes en la historia, sé que los vemos siempre como algo diabólico, pero muchos de ellos tuvieron motivaciones, digamos, correctas. En este caso, Arrio, al parecer, y lo digo al parecer porque no quiero que suene como un dogma, al parecer fue movido por guardar la unicidad de Dios, por no caer en un
politeísmo pagano. Entonces, no creo del todo que sus motivaciones hayan sido erradas, pero sí, obviamente, sus declaraciones, al tratar de salvar, entre comillas, la unicidad de Dios o la simpleza de Dios, lo que él predicó básicamente fue un monoteísmo absoluto, rígido, que negaba que el Hijo coexistiera con el Padre, lo que para Arrio era una manera de dividir a Dios, es una manera de defender su unicidad. Oye Israel, tu Dios uno es. Esa declaración para Arrio, para toda la iglesia es importante, pero el pensar que Cristo era uno con el Padre, para él era una amenaza a esa unicidad divina. El Hijo, él decía, fue creado de la nada, primogénito de toda la creación. Él interpretaba este término primogénito de la creación no como preeminente, sino como la primera criatura. Bíblicamente tenemos este término, esta categoría, pero en las escrituras no se utiliza para hablar de la temporalidad o de la creación de Cristo, sino de su preeminencia. Para Arrio, con el fin de defender la unicidad divina, para Arrio esto significaba que Cristo fue la primera criatura y sí tiene un lugar preeminente, pero al final para él era creado. Antes de crearlo, Dios Padre aún no era Padre, es decir, no era padre, ¿por qué? Porque no tenía un hijo. Y entonces Arrio decía, no siempre Dios fue padre. El hijo fue hecho divino por adopción, no por esencia divina, no por eternidad y consustancialidad con el padre, sino porque el padre lo adoptó. Su influencia, fíjense, algo que sucede en la historia de la iglesia, es que las herejías y tanto las verdades se diseminan más rápido a través de las canciones. Y había un himno que algunos alejandrinos arrianos cantaban, hubo cuando no lo hubo. Esta pequeña, estas pequeñas líneas, estas palabras, significaban que el verbo una vez no había, no era verbo, que el hijo una vez no lo fue, porque no existía eternamente con el Padre. Desde luego, yo sé que te estás rasgando las vestiduras cuando estoy diciendo esto sobre Arrio, pero esto, recuerden que la cristología, en este sentido sobre su humanidad, fue un desarrollo histórico a lo largo de muchos años. Eso no quiere decir que no tengamos suficiente testimonio bíblico para clamar, para proclamar que Jesús es Dios. Sin embargo, para muchas personas no estaba tan claro porque, para ser honestos, Arrio tenía algunos argumentos que daban que pensar, aunque nos suenen blasfemos. Parece que la primera disputa entre Arrio y este obispo que les hablé de Alejandría, Alejandro, se produjo en el 318. Alejandro ah, pidió o debatió públicamente las ideas de Arrio. Estas disputas fueron realmente agrias. Se nos cuenta que fue una disputa muy, muy fuerte. A partir de ese encuentro del 318, no hubo sino una, vamos a llamarle así, se empeoraron las cosas realmente. Hacia el año 320, Alejandro convoca un sínodo local al que asisten un centenar de obispos. Arrio, en lugar de echarse para atrás, él reafirma sus ideas acerca de que el Hijo es posterior al Padre, por eso al Padre le llama agénetos en griego, que significa no hecho, no generado, no creado, básicamente. El Padre es agénetos, mientras el Hijo es primogénito, la primera creación. Esa era la interpretación de Arrio. El sínodo, este sínodo, el 320, excomulga a Arrio y a sus seguidores. En su exilio, Arrio encontró simpatizantes de sus ideas entre diversos obispos influyentes en la corte, como Eusebio de Cesarea y Eusebio de Nicomedia, que van a también tener un papel importante. Sobre todo, este último, Eusebio, llegó a ser tan influyente para esparcir las ideas arrianas que incluso hay una subdivisión del arrianismo llamado eusebianos, que básicamente son los seguidores de Eusebio, pero que Eusebio abraza al final las enseñanzas de Arrio, aunque con ciertas variantes, muy pequeñas variantes, pero al final es otra forma de arrianismo. En este caso, Eusebio de Nicomedia lo protegió, lo recibió en su diócesis, incluso trató de defenderlo ante todo peligro y obviamente está guerra de doctrina, este debate teológico llegó a amenazar la misma iglesia y no solamente eso, sino también
con dividir al mismo imperio. Y es entonces, fíjense cómo Atanasio resume muy bien lo que Arrio creía, y de esta manera creo que las palabras que utiliza son muy fieles a la enseñanza arriana. Y fíjense lo que dice. Atanasio resume así las ideas de Arrio. Luego, Dios mismo en su propia naturaleza es inefable para todos los humanos. Solamente Él no tiene otro igual o semejante a Él que sea uno con Él en gloria. Es decir, lo que está diciendo Atanasio, volviendo al pensamiento arriano, es que Dios no puede dar su gloria a otro. Entonces, si el Hijo fuera Dios, estaría renunciando a eso y estaríamos yendo en contra de las Escrituras. Eso es lo que se suponía que pensaba Arrio. Decimos que no es engendrado el Padre a causa del que es por naturaleza engendrado. Le adoramos como carente de todo principio a causa del que tiene principio. Le adoramos como eterno a causa del que ha venido a existir en el tiempo. El que no tiene principio hizo del Hijo el principio de las cosas que tienen origen. Fíjense, el que no tiene principio, es decir, el Padre, hizo del Hijo el principio de las cosas que tienen origen y le elevó al grado de hijo suyo mediante la adopción. En su propia subsistencia no tiene nada que sea propio de Dios, dicen del Hijo, no tiene nada que sea propio de Dios, porque no es igual a Dios, no, ni tampoco esencialmente uno con Dios, no comparte esa usia, esa esencia divina. Dios es sabio por ser maestro de sabiduría. Hay pruebas amplias de que Dios es invisible a todos los seres, tanto a los que son creados mediante el Hijo como al Hijo mismo. Hoy así hay así una triada, pero no de igual gloria. Hay una triada, hay una especie de trinidad, pero no de la misma gloria. El Hijo no comparte la misma gloria. Y esto, obviamente, lo vamos a notar en el símbolo niceno, porque hablará de que Jesús comparte la misma gloria. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y esto va a sonar de alguna manera, con más coherencia, con más trasfondo cuando entendemos la posición arriana. Dice, sí una triada, pero no de igual gloria. Sus subsistencias no se mezclan entre sí. Uno de ellos es inmensamente de mayor gloria que el otro. El Padre es distinto del Hijo en su esencia porque no tiene principio, porque siendo Hijo su existencia tiene lugar por voluntad del Padre. Este resumen del arrianismo es un buen resumen del arrianismo original, por así decirlo, porque como les he dicho, llega a haber también un arrianismo extremo, un arrianismo que, como veremos en las próximas clases, llega a ser muy más, e incluso más radical que el arrianismo, vamos a llamarle así, original. Esto es un resumen de lo que creía Arrio. Y entonces se convocó un sínodo en Antioquía antes de Nicea, que se puede fechar entre el 324 a inicios del 325, en el que se reunieron obispos de Palestina, Fenicia, Libia, Capadocia y Arabia. Este fue con el propósito de condenar las ideas básicamente de Arrio. Este era el propósito. Embargo, al final este tipo sínodo de Antioquía no pudo realmente lidiar con las diferencias o terminar estas diferencias que tenía el grupo arriano y el grupo, vamos a llamarlo así, que creía en la divinidad del Hijo, de la eternidad del Hijo. Entonces, Ocio, que fue un obispo de Córdoba, convocó un concilio ecuménico, convenció a Constantino. Mire, honestamente, por el devenir de la historia, si hubieran llegado a un acuerdo, tanto los arrianos como los antiarrianos, que se les conoce históricamente, aquellos que se oponían a sus enseñanzas, probablemente Constantino no hubiera movido las cosas. Realmente no era un asunto doctrinal lo que movía a Constantino, sino básicamente que parecía que se estaba rompiendo la paz de todo Oriente, el Oriente cristiano. Y es entonces que dice Justo González, este historiador que conocemos la mayoría o quizá todos, dice lo siguiente: el emperador cuyo interés estaba en la unidad del imperio más que en la unidad de Dios, se inclinaba a buscar una fórmula que fuese aceptable para el mayor posible número de obispos. Es decir, no estaba buscando una fórmula que fuese ortodoxa necesariamente, sino aceptable.
Entonces, sin embargo, podemos ver cómo Dios utiliza a Constantino, que algunos le llaman el primer emperador cristiano. Eso no podemos decir con certeza si lo fue o no lo fue, por lo menos era simpatizante con el cristianismo, que hasta este momento ya se había vuelto la religión no perseguida, sino oficial del imperio. Y eso tiene mucha relevancia. Es por eso que en los primeros siglos no hay concilios como este, porque básicamente los cristianos se estaban ocupando en cómo predicar el evangelio, cómo muchos de ellos morían, eran martirizados, y ahora que había cierta paz en la iglesia, pues podían entonces sentarse a pensar de una manera filosófica y académica. Pero lo que lo movía básicamente a Constantino era no perder la unidad y lo que quería era justamente una posición aceptable. Eusebio, el gran historiador de la iglesia, dice lo siguiente: en efecto, los más distinguidos entre los ministros de Dios de todas las iglesias que abundaban en Europa, África y Asia estaban allí reunidos, y una sola casa de oración, como si hubiese sido ampliada por Dios, bastaba para incluir una vez a sirios, cilicios, a fenicios y árabes, a delegados de Palestina y a otros de Egipto, a tebanos, libios, juntamente con quienes venían de la región de Mesopotamia. También había en la conferencia un obispo persa y ni aún faltaba entre ellos un escita: el Ponto, Galacia, Panfilia, Capadocia, Asia y Frigia. Cada región envió a sus prelados más distinguidos, y tampoco dejaron de asistir quienes vivían en los distritos más remotos de Tracia y Macedonia, de Acaya y del Epiro. Hasta de la misma España, uno de fama universal ocupó su puesto como un individuo en la gran asamblea. Como decíamos en la clase pasada, por eso se les conoce como concilios ecuménicos, porque está la mayoría, casi todos los representantes de la iglesia en ese momento de la historia. Ahora, ¿qué es básicamente lo que se creyó o lo que se formuló? Este edicto doctrinal es un edicto o un decreto, mejor dicho, que hemos confesado los cristianos en todas las épocas a partir de Nicea. Este concilio no le pertenece a la Iglesia de Roma. De hecho, Roma no tenía el primado en este momento de la historia. No fue escrito por el Papa, como dicen algunos, en ignorancia, básicamente. Este concilio le pertenece a la Iglesia de Roma en lo absoluto. Eso es una total, mm, no sé cómo llamarlo, una total mentira, ¿no? Porque al final este concilio fue escrito por cristianos de diferentes trasfondos, incluyendo, claro, occidentales. Sin embargo, en su mayoría eran orientales. Por lo tanto, decir que le pertenece a Roma el concilio de Nicea sería ser anacrónico, sería ser mentiroso, y eso sería una falacia. Pero, ¿qué entonces confesamos o nos unimos en la confesión con los nicenos? Un edicto doctrinal esencial que ha pasado a la historia es este. Dice lo siguiente. Es el resumen de la cristología nicena. Creemos en un solo Dios. Fíjense, no está hablando de triteísmo. No dice creemos en tres dioses. Creemos en un solo Dios. Solamente hay un solo Dios: el Padre Todopoderoso, creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, en un solo Señor Jesucristo. El Hijo de Dios, engendrado, nació del Padre. Esto es, fíjense, la palabra engendrar en la Biblia no quiere decir hacer, sino denota la relación íntima, la relación tan cercana, indivisible entre el Padre y el Hijo. Esto es, dice el concilio, de la misma naturaleza del Padre, de la misma usia del Padre: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, pero no creado. Y aquí entra la palabra homoousios, consustancial con el Padre. Es decir, que comparte la gloria, el poder, los atributos con el Padre. Lo que el Padre es en gloria, en poder, en conocimiento, lo es la persona eterna del Hijo. Es consustancial, y obviamente podemos hablar del Espíritu Santo, como más tarde se añadiría en el segundo concilio, esta declaración neumatológica del Espíritu Santo más elaborada que Nicea. Pero también podemos decir que el Espíritu Santo es consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho, dice.
tanto en el cielo como en la tierra, por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Bajó y se encarnó, se hizo hombre y sufrió y resucitó al tercer día. Subió a los cielos y vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Y en el Espíritu Santo, y creemos en el Espíritu Santo. Y aquellos que dicen, y aquí se refieren a los arrianos, y aquellos que dicen, hubo una vez cuando él no era, el Hijo no era, y antes de que fuera engendrado no existía, que procedió de cosas que no existían o de otra hipostasis o sustancia o esencia, afirmando que el Hijo de Dios está sometido a cambios o alteración. A estos la Iglesia Católica y Apostólica los considera malditos o anatemas. Ahora, probablemente aquí te surja una alarma cuando lees la Iglesia Católica. Lo he explicado en otras partes. Sin embargo, cuando nos referimos a la Iglesia Católica, no nos referimos a la Iglesia de Roma, no nos referimos a la Iglesia precedida por el Papa, el falso vicario de Cristo, el representante de Cristo. Absolutamente no creemos que estemos otro mediador. Cristo es nuestro mediador. No estamos hablando de esa iglesia. Estamos hablando de la iglesia que ha confesado el evangelio en todas las épocas, lugares, momentos en la historia, que ha confesado que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Esa iglesia es universal, esa iglesia invisible, a eso nos referimos con la iglesia católica. Por lo tanto, ya si eres wesleyano, si eres reformado, si eres pentecostal, pero abrazas el verdadero evangelio, abrazas a Cristo, tú eres parte de esa iglesia universal. Católico, católica significa la iglesia universal, no quiere decir la iglesia de Roma. Por eso podemos decir que somos parte de la iglesia católica si abrazamos el evangelio, y apostólica, porque está cimentada bajo el fundamento de los profetas y los apóstoles. Y entonces se declaró que en el concilio de Nicea las enseñanzas de Arrio básicamente son heréticas, blasfemias, básicamente. Hay un libro muy bueno, Los concilios de la iglesia, una breve historia de Norman Tanner. Él dice lo siguiente: la aparente simplicidad del credo de Nicea oculta el trabajo que costó producirlo. Es una brillante miniatura que destila las reflexiones y oraciones de la iglesia antigua. Es decir, este resumen justamente parece serlo así, muy breve, muy simple, muy fácil, pero detrás de este resumen hay un gran trabajo. Este gran trabajo fue no solamente por medio del intelecto, fueron oraciones, lágrimas y luchas por la verdad del Evangelio. Para terminar esta presentación sobre el primer concilio ecuménico, que obviamente es uno que se desarrollará durante todos los demás concilios o tendrá su base en estos, quisiera resumir básicamente los grandes concilios, sobre todo los cuatro primeros. La Iglesia Reformada Protestante abrazamos por lo menos los seis primeros. El séptimo hay mucha controversia porque, como veremos, se trata sobre la veneración y el permitir los íconos en la iglesia, las pinturas, etcétera, de santos, entre otras cosas. Es es una discusión fuerte que se ha tenido durante toda la historia. Por lo menos las iglesias protestantes han tenido objeciones, pero los primeros seis concilios estamos de acuerdo. Y John Stott, este teólogo anglicano que fue muy prolífico y un gran predicador, decía: el concilio de Nicea estableció que Jesús es verdaderamente Dios, mientras que el concilio de Constantinopla, que veremos el próximo lunes, concluyó que Jesús es verdaderamente humano. El concilio de Éfeso en el 431 dejaría establecido que aunque Dios y hombre, Jesús era una sola persona, y también confiesa que María fue la madre de Jesús, quien es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Por eso le llamamos Theotokos. Dice, y el concilio de Calcedonia en 451 se resolvió que aunque era una sola persona, tenía dos naturalezas, la divina y la humana, verus homus, verus Deus. Así que vamos a estar pensando en estos concilios, viendo la relevancia que tiene para nosotros, y una aplicación que creo es relevante para nuestras vidas hoy es que tenemos que valorar el legado que tenemos, tenemos que valorar todo lo que hemos
La iglesia ha pensado a lo largo de los años. Ha sido una lucha contra herejías, pero gracias a Dios por las herejías. Y suena horrible eso, suena muy herético incluso, ¿no? Pero las herejías nos han permitido articular mejor nuestra fe, nos han permitido tener una mejor declaración de lo que creemos. Hemos pensado mejor gracias muchas veces a estas herejías. Nos han quitado de la comodidad para realmente reflexionar de una manera ardua, de una manera no tan fácil. No fue sencillo el Concilio de Nicea. Así leímos la declaración, pero eso tomó un tiempo, redactarlo, confesarlo, ponerse de acuerdo. Y por esto tenemos que valorar la tradición de la iglesia. Recuerden que la fe reformada no se opone a la tradición, sino que tiene en preeminencia la palabra y debajo de la palabra de Dios está la tradición de la iglesia. Es importante, no es infalible como la palabra de Dios, pero es importante y toda esa tradición tenemos que abrazarla siempre y cuando esté en consonancia a las escrituras. Y ese es nuestro deber como cristianos. Si vemos más, no es porque somos más inteligentes, como dijo alguien por ahí, sino porque estamos parados bajo hombros de gigantes. Y como dijo también este autor, Samuel Parkinson, si los teólogos y autores, educadores de una generación, se niegan a conversar con la larga tradición que los precede, pueden estar seguros de que sus ideas no les durarán. Tenemos que pensar que no somos los únicos que han pensado, reflexionado sobre Cristo. Si tenemos reflexiones más sofisticadas, más abarcantes, no es porque nuestras mentes son mejores, es porque estamos parados bajo hombros de gigantes. Así que valoremos la historia y también, en segundo lugar, muchos de estos hombres lucharon, no solamente en sus hogares, en el exilio. Atanasio fue exiliado más adelante, después de Nicea. Podríamos pensar que Nicea resolvió todas las cosas. No, incluso los arrianos llegaron a tener preeminencia eclesiástica y política. No fue sino hasta el siguiente concilio y los posteriores que cada vez más la ortodoxia nicena se consolidó. Pero esto no significa que no hubo problemas, eso no significa que no hubo ataques, eso no significa que no hubo exilio. Nuestros hermanos lucharon por la fe que confesamos. No echemos eso en sacos rotos, valoremos la historia y también preguntémonos sobre nuestras aflicciones. Nos afligimos por cosas tan vanas muchas veces, ¿no es cierto? Que se me fue la luz, que está lloviendo, que tengo frío, que no puedo ir a la iglesia porque hay mucho tráfico. Estas personas dieron su vida, sacrificaron su propia vida, su comodidad, su reputación a causa de Cristo. Cuando pensamos en ellos, dejaremos de quejarnos entonces de nuestros problemas, que a veces solamente son mentales y no reales. Así que nos vemos la próxima semana con la próxima clase, si el Señor lo permite. Espero que esta clase les haya ayudado a tener un panorama básico del Concilio de Nicea. Que el Señor les bendiga.